Hoy vamos a arrancar con la guía 2. Para eso recuerden que tienen que hacer la actividad del cuestionario, completarla. Tienen que, una vez que tengan completada esa actividad, ya van a tener acceso a la pestaña tienen acceso a la pestaña de tipos de datos. En esa pestaña recuerden que hay otras tres. Está la teoría, que la tienen accesible, y la de la práctica la van a tener solo accesible cuando contesten el cuestionario. Así va a ser en todos los casos. El cuestionario está abierto, así que, y va a seguir abierto. En ese sentido no le pusimos restricciones. Así que complétenlo para poder tener acceso a las guías. Qué difícil hablar con barbijo. En la primera clase que doy con barbijo puesto. Bien, bueno. Entonces, si me da bolilla. Bueno, las dudas, las consultas, vamos a abrir ahora en, en, en breve. En la próxima diapo abrimos el tema de las consultas, así que si tienen, eh, vamos a responder. Nos tomamos un rato para responder algunas dudas que tengan de cualquier índole. Vamos a presentarle un problema que tiene que ver con la guía 2, como les decía. Si ustedes se fijan en el cronograma, esta es la semana de inicio de la guía 2. Está bueno que se pudieran imprimir el cronograma y tenerlo a mano, para que puedan ir siguiendo y ir viendo, digamos, en dónde están parados y qué queda por delante. Así que eso está bueno también, que lo puedan ir chequeando. Si bien, digamos, nosotros le ponemos una fecha de finalización de cada una de las guías, no solamente porque es lo que pensamos que les podría llevar a hacer la guía, sino porque también tenemos un tiempo limitado para desarrollar las 6 guías, que es el cuatrimestre. Y previo a la finalización del cuatrimestre, 15 días antes, tenemos que empezar a tomar los segundos exámenes parciales. Así que en realidad no tenemos ni siquiera los 4 meses completos, tenemos 3 meses y medio. Entonces, es importante que ustedes lleven las guías y que le dediquen tiempo, lleven las guías al día, y que le dediquen tiempo en sus casas. Y si tienen dudas, se traban con algún ejercicio, pueden pasar al siguiente ejercicio a ver si el problema era ese ejercicio, que no lo tenían, no lo pueden entender. Pueden mandar por el foro, pueden usar el Telegram para mandar consultas, capturas de pantalla. Ya lo están haciendo. Pueden incluso por el Telegram comprimir el archivo y enviarlo, como para que nosotros podamos ver, o nosotros o los compañeros, porque ahí le puede responder cualquiera, los tutores, puedan responder la pregunta y orientarlos a ver hacia dónde va la solución. Así que aprovechen esos espacios y no se atrasen. Una de las cosas que seguimos insistiendo, un poco ahora al inicio, clase a clase, es el tema de la resolución de problemas. La estrategia que nosotros les planteamos, identificar qué es lo que hay que hacer, que es la pregunta que siempre le hacemos al inicio, una vez presentado el problema, que se debe responder con una oración que pueda dar cuenta de
de esa solución. Dentro del enunciado resaltar los datos relevantes y omitir los que no lo son, resaltar esos datos, esas indicaciones, esas acciones que hay que hacer y qué es cuál es a una solución, poder chequear si esas soluciones tal y como se pedía en el enunciado. Después, una vez identificado cuál es el problema, y entonces pasamos a ver cómo es que lo vamos a solucionar, y entonces ahí armamos un plan. En ese plan está el formulario que les damos como ejemplo, y desde ese formulario van surgiendo flechas con las diferentes acciones que se van a hacer. En breve vamos a empezar lo van a empezar a hacer a ustedes a estos planes, y los van a tener, les vamos a pedir que los compartan en la clase. Así también son ustedes los que están haciendo, y no solamente siendo espectadores de un plan que armamos nosotros. Así que es importante que ustedes lo tengan claro, y si no tienen claro qué es lo que se pone en cada parte, cómo se hace, lo preguntan por las vías que ya hemos mencionado. Entonces, una vez que pudimos responder la pregunta que hay que hacer y tenemos el enunciado resaltado, pasamos a armar el plan con las acciones que tenemos que desarrollar. Esas acciones después las vamos, una vez que podamos replicar ese formulario en Lazarus, y empezamos a armar los procedimientos. Dentro de cada procedimiento vamos a ir escribiendo como comentario lo que pusimos en el plan para poder organizarnos y organizar nuestra solución. Y una vez que ya tenemos esos comentarios puestos, hacemos lugar y empezamos a escribir la solución, ya ahí sí en el código. Cuando escribimos el plan, también podemos llevar adelante o poner cosas que nos sirvan en la solución, no solamente poner la acción que se va a llevar adelante, sino además poder decir, bueno, esto lo voy a hacer con un label, acá voy a poner, y le puedo poner un nombre, le puedo poner eh, si le voy a poner una imagen, cómo se llama la imagen, puedo poner diferentes datos, cuál va a ser el proceso más adelante. Ahora ya ¿cómo se llama? En esta guía ya vamos a empezar a tener un poco más de complejidad, no solamente el cambio de propiedades como veníamos en la guía 1, sino la parte del procesamiento va a empezar a ser un poco más compleja, y ahí van a aparecer, también podemos incluir nombres de variables que se nos ocurran, operaciones que querramos hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas, si queremos enriquecer el plan con eso, está muy bien, porque después nos va a ayudar cuando tengamos que programar. Como decía Silvia la clase pasada, a medida que vamos programando, podemos ir haciendo pruebas y mirando hacia atrás. Digamos, esto es como una especie de ciclo. O sea, ponemos una parte, vemos si eso que pensamos soluciona esa parte y lo probamos, y si no funciona, volvemos y hacemos cambios, o si funciona, volvemos al código fuente y seguimos programando, y vemos cómo esos cambios afectan y nos acercan a la solución o no, o nos empiezan a dar errores. Entonces, esto es una eh, eh, es una solución que va avanzando a medida que nosotros le vamos agregando código, y vamos haciendo esto de programar, mirar hacia atrás, programar, mirar hacia atrás, hasta que tenemos terminado
el, el programa, y en algún punto también está bueno ir a mirar el enunciado para ver si no me está faltando algo, si esto que yo solo programé realmente soluciona lo que planteaba el enunciado o se me escapó algún detalle. Entonces, bueno, eh, medio rápido porque ya lo repasamos la clase pasada. Eh, Hasta aquí vimos botones, etiquetas, imágenes y empezamos a hacer cambios en las propiedades, en varias propiedades, particularmente siempre el nombre del objeto que ponemos, y después, dependiendo del objeto, le cambiamos el caption o título, le cambiamos la fuente, el tipo de letra, la negrita, cursiva, etcétera. Y en la última clase trabajamos sobre visible y habilitado, eh, visible enable, que son dos propiedades también que tienen los objetos. La primera tiene que ver con que el objeto aparezca en tiempo de ejecución o no en la pantalla, y la segunda tenía que ver con la funcionalidad de ese objeto que esté habilitado para funcionar, particularmente los botones que se puedan cliquear o no, y así poder evitar que el usuario toque o genere alguna acción o darle una secuencia de acciones que tiene que hacer. Hasta que no haga tal cosa, no se habilita el botón. Por ejemplo, mientras ustedes no hagan el cuestionario, no se habilita la pestaña de la práctica. Y nosotros, digamos, eso es en un sistema como Moodle, pero nosotros lo hicimos también con un ejemplo de una votación en donde había un botón para iniciar la operación de votación, y una vez que terminaba, una vez que se presionaba ese botón, se habilitaban los dos botones de abajo. Una mejora a ese programa tenía que ver con el planteo de que se puede inhabilitar, una vez que votó, inhabilitar el otro botón para que no vote por los dos al mismo tiempo, por ejemplo, como una mejora, y ahí también se suma otra vez lo lo de habilitado. O se podría directamente esconder el botón. Bien, hasta ahí lo que se vio para la clase de hoy. Asignación y tipos de datos. Nosotros ya estuvimos en realidad viendo la parte de asignación, la usamos un montón para cambiar las propiedades en tiempo de ejecución. Lo que hacíamos es asignación, dos puntos igual, y le damos un valor a la propiedad. Movíamos al 00 una imagen, le poníamos negrita eh, a a un texto, le cambiábamos el tamaño, cambiábamos una imagen por otra en tiempo de ejecución. Todo este tipo de cosas las fuimos haciendo como asignación. Y también fuimos usando, aunque no habíamos dicho nada, o no hicimos mucho hincapié en esto, distintos tipos de datos. Básicamente, nosotros estuvimos viendo, sin ponerle nombre, los textos o string, los números, en este caso enteros. Únicamente hemos trabajado con enteros, y también hemos visto verdadero y falso, por ejemplo en visible y habilitado. Cuando usábamos true y false, eso también es un tipo de dato que solamente puede asumir eh, o trabaja con dos valores que son verdadero y falso. Bueno, esas son las cosas que hemos visto hasta ahora, pero no le habíamos dado mucho nombre. Bueno, vamos a plantear un problema ahora, y lo primero que tenemos que hacer, seguimos la metodología de Thompson, que son estos 4 pasos. Nosotros en la metodología también, la que le proponemos desde la clase, le vamos agregando algunas cosas más.
pero damos estos 4 pasos. El primero tiene que ser, como es obvio, comprender el problema, y para eso tenemos el enunciado. En ejercicios anteriores cambiaste el tamaño del texto, pero siempre usaste un tamaño fijo. Ahora te proponemos hacer un programa para mostrar una frase en un tamaño de elección. El usuario ingresa una frase cualquiera en un TEDit y el tamaño en el que la quiere ver en otro TEDit y la publica para ver cómo queda. Pero hay un problema. Los TEDits son texto y la propiedad font size es un número. ¿Qué hay que hacer? Y responder con una responder con una oración. Y lo que pide es mostrar un texto que vos pongas y en qué tamaño lo vas a poner también. Fíjense el largo de la frase, es una pequeña frase, y con esa pequeña frase puedo resumir exactamente lo que hay que hacer, que es mostrar una frase en un tamaño de elección. Porque ahí resume que hay que mostrar una frase, pero no sabe qué frase. Justamente vamos a tener que nosotros poner una frase cualquiera. La frase no está dada, digamos. Y lo del tamaño elección también tenemos que elegir el tamaño. Entonces, y la tenemos que mostrar. Ahí está todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá nuestra subrayada. Dentro del... Y también algunas cuestiones más que están, además de mostrar una frase de un tamaño a elección, ingresar, tenemos que, digamos, si empezamos a pensar cómo lo vamos a hacer, bueno, obvio que tenemos que ingresar la frase. Si no tenemos la frase no podemos cambiar el tamaño. Tenemos que definir un tamaño y tenemos que publicarla. Para la frase y para el tamaño, ¿qué objeto dice que tenemos que usar? Esta vez nos lo dice en el enunciado, no siempre es así. A veces vamos a tener que pensar nosotros qué objeto. Pero acá el enunciado lo dice, ¿qué objeto vamos a usar? Bien. El TEDit, que es un objeto que no habíamos usado hasta ahora, se suma en esta guía eh, este objeto, que es un objeto que, como se muestra en la guía, lo usamos todo el tiempo en nuestras aplicaciones. Casi diría que el 90% o más de las aplicaciones que usamos tienen un espacio para que nosotros escribamos algo. Básicamente, sé, por decir, el Telegram, el WhatsApp tiene eso. Y cualquier espacio, cualquier programa que nos pide un usuario una contraseña tiene un TEDit para que nosotros escribamos. Con lo cual es algo que estamos muy, como en el caso de los botones, estamos muy acostumbrados a usarlo, y entonces no es una cosa que nos va a resultar extraña, pero es un objeto que se agrega y que antes que se agrega a los que veníamos usando, que vamos a usar de acá para adelante, pero que antes no lo habíamos podido utilizar. Y esto forma parte de lo que yo les decía de la entrada de datos. Hasta ahora nosotros no hacíamos más que interactuar a través de clics sobre los objetos que teníamos en el formulario, pero no hacíamos una entrada de datos por teclado. Bueno, a partir de ahora el usuario no solamente va a tener que hacer clic, sino empezar a cargar datos. Y ahora viene la parte que todos adoran,
y que estaban esperando el diseño del plan o trazar el plan a partir de lo que había que hacer, que en nuestro caso era ingresar una frase, el tamaño y tener un botón para publicar. Bien. Entonces, y esto va a ser una de las últimas veces que les vamos a dar ya el plan resuelto para que vean otro ejemplo de un plan ahora más complejo. A partir de la clase que viene vamos a empezar a tratar de que ustedes sean los que escriban el plan. Así que después nosotros podemos mostrar nuestro plan, pero es importante que ustedes empiecen a escribir su propio plan. Acá tenemos, si ustedes se fijan, una salida que es un label que va a tener un texto con un tamaño en particular. Después, como dice acá abajo, van a tener dos TEDIT que les van a permitir ingresar la frase y también el tamaño. Acá no está marcado, pero como con Martín, comparto con Martín el tema de que nos gusta dibujar. Y ahora vamos a utilizar la herramienta. Acá tenemos dos objetos más. ¿Qué son? Exactamente. Etiqueta o label. Perfecto. Creo que ahora me perdí. No encuentro el lápiz. Bueno. Ahí tenemos esas dos. Son etiquetas. Así que tenemos una, dos, tres etiquetas. 1, 2 edit y este que es mi botón. No sé por qué me mutó. En el caso del botón, que es el que va a hacer la acción, digamos que una vez que el usuario cargue la información, y nosotros le ponemos acá que la acción se va a hacer al hacer clic. ¿Qué es al hacer clic? ¿Cómo le El llamamos evento. eso? El evento. Muy bien. Entonces, nosotros, esto que yo le estoy agregando acá al plan, son cosas que uno tranquilamente le podría agregar para ayudarse a resolver el problema y que después cuando vayas a Lazarus ya tengo el evento click. Como vieron, lo vieron porque no lo usamos, hay un montón de eventos. Yo podría elegir otro evento, pero acá está muy bien que sea al hacer clic. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que hacer dos cosas, como son acciones, empiezan con verbo, eso es importante también, que ustedes lo tengan claro. Van a ser, podrían ser más de un procedimiento o podrían ser varias acciones dentro de un procedimiento. En este caso vamos a tener un único procedimiento, que va a ser las dos acciones. ¿Y qué es las acciones que tiene que hacer? Bueno, cambiar el tamaño
y mostrar. Para eso se va a tener que valer de información que hay donde. En el TEDIT. En los TEDI que nosotros tenemos. Entonces, esto va a estar vinculado a este TEDIT. Para poder cambiar el tamaño necesito esa información. Y después, lo que voy a mostrar, la frase que voy a mostrar, en otro color. La voy a sacar de acá. Y la etiqueta a donde voy a mostrar está en otro objeto que está por acá. Entonces, ¿por qué tantas flechas de acá para allá, digamos? Porque este botón no va a hacer uso de algo que ya tiene. Va a hacer uso de cosas que tienen otros objetos. Va a modificar, va a tomar información de unos objetos y va a modificar propiedades de otros objetos. Entonces, esto es bastante importante de tenerlo claro, porque si no uno aprieta el botón e intenta hacer cambios sobre el propio objeto y por ahí se les complicaba, por ahí a veces se complica el de las bicicletas, que tenían que tocar una imagen para modificar las propiedades de otro objeto. Entonces, acá tienen que tener claro que cuando cuando yo presiono el botón, va a haber información que viene de un lado y, y propiedades que modifico en otro. Entonces, esto es importante al momento de hacer el programa. Vamos a iniciar entonces con el diseño de nuestro proyecto, pero antes, proyecto, guardar proyecto. Voy a mi carpeta que tengo en el escritorio de introducción a la computación. Y a práctica 2. Y ejercicio 3 de la guía práctica 2. Si me gusta llamarlo a mí. Y el mismo nombre le voy a poner al LPI, ejercicio 3 de la guía práctica 2. Y este no le cambio el nombre. Como dije, ustedes pueden ponerle otros nombres. Esta es mi forma de trabajar. Como pueden ver, en los diferentes profes a veces diferimos en algunos detalles, pero y los nombres que le ponemos y demás, pero tienen que tener claro que lo primero que tengo que hacer es guardar en una carpeta aparte mi programa. Fíjense que no le puse nada y ya lo guardé. Eso, y si yo tuviera que usar imágenes, que no es el caso, agregaría mis imágenes ahora a la carpeta que acabo de crear. Bien, entonces, teníamos, si miramos en nuestro plan, podemos ver que teníamos 3 etiquetas, 2 edit y un botón. Entonces, estamos. Una etiqueta por acá. Otra etiqueta por acá. Otra etiqueta por acá. Un botón.
Y después tenemos acá al lado tenemos botones, etiquetas y TEdit. Hoy están todos pegados los que vamos a usar, no vamos a cambiar de pestaña, están todos en estándar y pegados uno al lado del otro. Porque son objetos básicos y muy utilizados en todos los programas. Por eso fíjense que están en la barra estándar. Estándar es lo que se usa más habitualmente. Bueno. Vamos a hacer un pequeño acomodo. Me gusta la parte de la estética. Voy a ir cambiando ahora, como siempre, el nombre y el contenido de todos los objetos, que es lo que siempre les decimos que hay que hacer una vez que tenemos los objetos. Tenemos que ir y cambiar el nombre que le vamos a poner y el contenido de los objetos. Voy a empezar por lo que está seleccionado, que es el label, que ahora se llama label 1. Pueden ir, yo suelo ir a favoritos de las. Ahí en el inspector de objetos tienen propiedades, eventos y favoritos. En favoritos hay un conjunto de propiedades que son las mismas que están en propiedades, digamos, pero hay menos cantidad y son las que se usan, las cosas que se usan habitualmente, como cuando uno tiene los favoritos en el navegador o cosas por el estilo. Yo suelo ir ahí para hacer las modificaciones. Y entonces le pongo LBL frase y en el caption le pongo, por ejemplo, voy a poner en gris una frase, pero Mostrar frase. bueno, le pongo mostrar frase. Si lo dice Darío. Mostrar frase. Después me voy al label 2. El label 2 le voy a poner LBL. ¿LBL qué le pongo? LBL2, así, LBL2. Me voy a retirar, disculpen. LBL 2, por favor. No, le tengo que poner un nombre significativo que signifique. Ahora sí. Chicos, recuerden que ustedes va a llegar un momento que van a tener miles de líneas de código. No le pueden poner LBL2, ¿sí? Porque ¿qué es LBL2? ¿Sí? Si uno incluso no está prestando ahora atención, LBL2 puede ser cualquier cosa. Puede ser el mostrar frase, puede ser cualquier cosa. Entonces, claro, ahí está el de la frase, el LBL texto. Si tiene que indicar lo que uno hace. Si no te pegaba un corchazo después. No le puedo poner LBL frase porque le puse al otro LBL frase, así que le puse LBL texto. Igual a estos dos labels no los voy a usar después, no es súper importante, pero sí es importante que se acostumbren a cambiarlo, así que cambiar todos los nombres. Y en el caption le voy a poner ingrese la frase. Y acá esto lo voy a tener que mover, si quiere por lo menos. Chicos, porfa, 3. eso, perdón, eso de los nombres, Sí. por favor, corríjanlo. Muchos me han escrito por privado y lo primero que me han preguntado y yo no les respondo hasta que no me mandan una captura con los nombres correctamente, ¿sí? No, pero eso después lo hago, no.
¿sí? Lo de los nombres, primero, porque también en el parcial nosotros restamos puntitos por esas cosas, ¿sí? El programa tiene que ser bien legible. Nosotros abrimos un programa a ustedes en un parcial y está level 1, level 2, level 3, level 4. Es un asco mirarlo, en serio se los digo, para corregirlo es feísimo. Es feísimo. Y más cuando encima después ustedes algún día tengan que ver código de otro programador, es horripilante. Si se hace la tarea mucho más tediosa corregirla, se hace mucho más tedioso entenderlo. Y si de ya para ustedes está, el parcial está ahí medio que aprueba y desaprueba, vemos eso inmediatamente y a nosotros nos dan ganas de desaprobarlo, porque no tenés ganas ni de verlo el parcial, ¿sí? Entonces, por favor, corrijan el tema, los nombres, ¿sí? No es porque seamos malos, sino porque es ilegible. Después es re difícil leer los programas así. Te mutaste, Martín. ¿Se me escuchó algo? No, sí. Sí, sí. Hasta es Eh, ilegible, se escuchó. Claro, sí, esa es la idea. Sí, o sea, es complicado leer ese tipo de programas. Bien. LBL tamaño. Acá tenemos un problema. Nosotros no podemos usar la ñ. Entonces, por eso lo puse LBL tamaño o tamano, le pueden poner. Pero no pueden usar la ñ. Recuerden eso digo. Eh, y entonces, en el caption sí, después puedo poner y le pongo tamaño. Está bárbaro, Vladimir. El largo no tiene importancia. Esperen Incluso los eh, estándares ahora, chicos, es que sea largo y se está yendo para el lado de que antes justamente escribíamos el nombre acortado, así como LBL Tamtex. Hoy en día el estándar dice que tenés que ponerle lo más largo posible. Por ejemplo, estaría bien que le pongas label, tamaño, texto, ¿sí? Porque mientras más entendible sea, mejor, ¿sí? Antes se decía que tenemos que ir acortando, no, no, no. Ahora largo, 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 pero que sea entendible. bien. Ahora voy a pasar a los edit. El edit 1, que en el nombre le voy a poner, nosotros hasta ahora no habíamos usado ninguno, lo voy a arrancar con EDT, de las consonantes de edit, y el, el primero, el edit 1 que contiene la frase, EDT frase, lo voy a poner. Fíjense que adentro eh, Se me corta. aparece EDT frase, digamos. Voy a usar, a ver ahora. Bien. Acá. Tengo a Emilio que me dice cuando se escuche y cuando no, gracias. Decir edit, al edit, uno, al edit le cambiamos, yo le puse EDT frase y me muestra en dónde va el contenido. Ese contenido ahora lo voy a poder cambiar. Los edit no tienen caption, sino tienen text para el contenido. Entonces van a tener que ver para arriba buscando la C, van a tener que ir las propiedades hacia abajo buscando la T y encontrar text. Y ahí le podríamos poner algo, por ejemplo, acá va la frase, o como solía decir Facebook, ¿qué estás pensando? A veces se deja vacío
el espacio este, y otras veces se pone algo como para orientar al usuario a ver qué es lo que uno espera que ingrese. Por ejemplo, decir, ingrese una frase, bueno, pero ¿qué frase? Bueno, si le digo qué estás pensando, bueno, ahí ya le doy una pista de lo que tiene que ingresar. Porque acuérdense que el usuario es Malo. muy bien, ahí está. Voy por el edit 2. Ahora el nombre le pongo EDT. Acá le voy tamaño. Y como contenido, ustedes que ya han manejado procesadores de texto, ¿cuáles son los tamaños habituales que se manejan en un procesador de texto? O sea, cuando uno entra al procesador de texto, ¿en qué tamaño está la letra? ¿Se acuerdan? Bien, ahí Jeremías dice 12, 12, bien. Entonces acá le vamos a poner como tamaño 12, porque si lo dejamos vacío, vamos a correr el riesgo de que si el usuario aprieta el botón, como no hay un tamaño, va a estallar todo. O sea, va a estallar todo, no, pero el programa no va a funcionar, nos va a desaparecer la frase, vamos a tener un error, no, vamos a tener un error en tiempo de ejecución. Después, si quieren, lo podemos probar, pero está bueno como pasa en el Word, que vieron que no es que entramos a Word y no tiene ningún tamaño, ya hay un tamaño. Eso para evitar problemas de que no haya ningún tamaño. Entonces acá definimos una frase que estás pensando y un tamaño. Entonces, cuando quiera probar el programa, ya tiene una cosa para probarlo y ver de qué se trata y después empezar a tocar. Finalmente, cambio el botón, el nombre del botón, btn publicar y publicar como caption. Recuerden entonces, label y botón, los dos tienen name y caption, y el edit tiene name y text para el contenido. Esa es una cuestión que tienen que distinguir, porque por ahí van a poner el edit y van a ir a buscar el caption y no lo van a tener. Bueno, nosotros ya hicimos el diseño del formulario y ahora nos toca hacer esto que está acá, que son las acciones al hacer clic. Entonces, para poder hacer eso, elijo el botón publicar, voy a los eventos, sí, Vladimir, y elijo el de onClick, veo que tiene 3 puntos suspensivos y le hago clic ahí para crear mi... No, para el otro lado. Bueno. Y acá me creó con el clic y el nombre que tenía el botón, btn publicar, en el formulario 1, mi procedimiento. Y ahora, en la metodología, me dice que tengo que ponerle los comentarios sobre lo que voy a hacer. Voy a mi plan y cambiar el tamaño, dice lo primero, size, y entonces pongo acá eso. Si me da bolilla, ahí cambió. Mostrar en la etiqueta, que es un poco escueto, digamos, lo que dice, pero
podríamos mejorarlo diciendo mostrar el texto del TEDIT en la etiqueta. De todos estos del formulario, ¿cuál es el objeto que le quiero cambiar el tamaño del texto? El label de ingreso de frase, pero no sé. Ah, no, el mostrar frase sería. Este. Acá es donde yo quiero que aparezca la frase del tamaño que yo quiera, y entonces de ese tengo que cambiar el tamaño. Por eso les decía, nuestro botón va a accionar sobre diferentes objetos, o va a relacionarse con diferentes objetos que tenemos en el formulario. Y a este yo le había puesto LBL frase. Entonces vuelvo al código y le pongo LBL frase punto, busco en la F, eso no me aparece un cuadro negro, sí, busco en la F hasta que encuentro font, tengo que mover, bueno, lo escribo. Font, que es fuente o tipo de letra, digamos, punto, y elijo size, que es size, la primera con S y la otra con Z, size es tamaño en inglés, y entonces, ¿acá qué tamaño le tengo que poner? 12. No sería con el tedit, tipo una función, algo por el estilo. Ahí tengo 12, 18 y con el tedit. Si lo dejo en blanco va a reventar el programa porque le va a faltar, tengo una asignación y del otro lado nada. Lo que no sabemos es acá qué poner. Si lo dejo en blanco a esto, va a reventar el programa porque la asignación siempre tiene que tener de un lado y del otro cosas. De un lado a donde quiero modificar y del otro lado el valor que quiero asignar. Ahí Nair dice 18, Jeremías dice dejalo en blanco. ¿Qué es lo que tiene que Acá hacer, digamos? no le puedo, no lo puedo, size es un número, entonces acá podría poner, bueno, vamos a poner 2 entonces, por ahora, y después vemos a ver qué pasa. Entonces cambiamos a 12, después nos quedó pendiente lo que se planteó de usar lo que está en TEDIT, entonces vamos a ver. Y ahora tenemos que mostrar la frase en este mismo, tiene que aparecer la frase que nosotros escribimos. Entonces, LBL frase, acá lo que le tengo que modificar es el caption. ¿Y cuál va a ser la frase que tendría que ir en el caption de este objeto? Acá tiene que ir una frase. ¿Qué frase tiene que ir? La que pongamos en el TEDIT. La que pongamos en el TEDIT. O sea, esta es la que tiene que ir acá. Entonces, no hay una frase
no hay una frase fija, sino la que está en el TEDit. Esperen que tengo que desactivar lo de escribir para poder seguir. Entonces, nuestro TEDit, que es este que está acá, yo le había puesto, ya ni me acuerdo cómo le había puesto, EDT frase. Entonces, vengo acá y le digo EDT frase, y acá no es punto caption, sino es punto text. Acuérdense que cambia. Entonces, ¿qué va a contener el título o el caption de la etiqueta? Lo que el usuario ponga en el texto de nuestro TEDit. ¿Ya? Así que con eso vamos a poder mostrar lo que está en el TEDit en la etiqueta. Bueno, vamos a ver si eso que nosotros escribimos ahí es lo que realmente vamos a probar nuestro programa. Acá estamos en la etapa de ejecución y prueba, y ahí vamos a poder mirar hacia atrás a ver si esta prueba que estamos haciendo satisface todo lo que decía el enunciado. Esperemos que compile. Bueno, compiló, que ya es un montón. Entonces, No estamos esperen viendo un la cachito. ventanita de ejecución. No, paciencia, paciencia. Me largo a No te tiene llorar. paciencia. Me pongo re loco, rompo todo. No, no hace falta. Tengo que compartirla. Acá está. Muy bien. Bueno, acá tengo mi programa y puedo probarlo así nomás a ver qué hace. Yo le digo publicar y me pone qué estás pensando. Que era lo que yo había escrito acá. Estoy pensando en tomar mate y que no tengo. Publicar. Estoy pensando en tomar mate. Lo que había acá, pasa acá. Eso era lo que teníamos que hacer. ¿Y qué más tenía que pasar? Como mate no tengo, tomo agua. El tamaño. ¿Qué es el tamaño, El David? tamaño. Bien. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a ponerle 20, por ejemplo. Creo que no se va a poder, Y porque no entonces le pusiste. ponemos... No tendrías que haber puesto en el código el nombre de ese TEDit, porque vos pusiste 12 nomás, no pusiste el nombre del TEDit. Entonces cuando vos cambias ahí no cambiaría el tamaño, se quedarían 12, creo. No cambia nada. Muy bien. ¿Entendieron lo que Como pasó planteó con la Mati? frase, cuando nosotros... Eso, muy bien. En todo caso, como ¿cómo se llama este? El TEDit te muestra una información en ¿cómo se llama esto? En string, creo que era. No, ahí es número, en entero lo tenés que pasar a string y tendrías que poner el código, creo que era, ¿cómo había dicho? Bueno, no sé si lo Bien. puede seguir explicando usted, profe, que Sí. Vamos por parte, dijo González. Ahí está, ahí lo pasó. Emiliano y Lucas lo pasaron. Vamos a ver esto. Como nosotros pasamos del TEDit, el texto, vamos a tomar, como dice Mati, información de acá para definir el tamaño en que va a salir este texto. Y ahora me toca borrar.
Vamos a intentar hacer eso ahora. De esto se trata mirar hacia atrás. Probamos, vemos que una parte sí nos funciona, la otra parte todavía no nos está funcionando. Volvemos y seguimos programando. Ahí está. Entonces, este 12 nos podría servir si nosotros quisiéramos que un texto aparezca en 12 y en 12. Pero como nosotros queremos cambiarlo, por lo que tiene el otro edit, le vamos a poner dt tamaño. Perdón, a Santiago le había dado un error. No sé qué error, Santiago. Quedamos ahí, quedó la respuesta pendiente. Y el contenido, como en el otro caso, también está en texto. Y vamos a ver qué pasa con esto. Yo ya tomé lo que dijeron tanto Mati como Lucas como Emiliano. Esa parte yo soy consciente de que puede fallar, pero vamos a ver cómo falla para que ustedes vean, tengan esta idea de cómo ocurren esas fallas y por qué. Entonces, ahora yo no le cambié ese 12 fijo por lo que tenía mi edit de tamaño, que era un poco la idea de lo que teníamos que hacer. Vamos a intentar ejecutar eso y no me deja. Por el tipo de dato. Claro, tal cual. Como dice Emiliano, el error que me está saliendo a mí en mi pantalla que ustedes no ven, me advierte que hay un problema de tipo de dato, y el problema con el tipo de dato tiene que ver con que si yo hago una asignación, de ambos lados tiene que haber un tipo de dato que sea uno compatible con el otro. Esto que está acá exige que yo le ponga un número, y esto que está acá es un texto. Entonces ahí no hay compatibilidad entre lo que espera que yo ponga y el tipo de datos del contenedor, digamos, donde yo voy a poner eso. Es como si yo quiero de un lado, no sé, tengo un colador para juntar cosas, y voy y echo agua en el colador. No va para pierdo todo el agua, digamos. Tiene que haber de los dos lados cosas compatibles, si no me va a dar un error. Entonces, como decían ahí, lo que nosotros tenemos son funciones que nos permiten hacer esa conversión para tener de los dos lados la misma cosa, el mismo tipo de dato. En este caso, como es un texto, yo lo quiero pasar a número. Los textos, ¿se acuerdan cómo se llaman los textos en lugar de decirle texto? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es el tipo de dato que contiene texto? String. Muy bien. String. Tal cual. Entonces, sabiendo esta parte, digamos, es bastante sencillo acordarse cómo es la función para cambiar de un tipo al otro, porque como hacemos esto, vamos a tener que hacer lo otro también. Yo lo que tengo es un texto, entonces tengo un string str, tú, lo voy a poner en, como me deja jugar con mayúsculas y minúsculas, lo voy a poner así para que se vea, digamos. Y nosotros tenemos que, como ya dijeron, pasar a integer. Y entonces usa las primeras tres letras, int. Y necesito poner todo, decirle entre paréntesis, como si fuera una función. Si yo digo f de x igual a x al cuadrado, esa f de x, digamos, es f y paréntesis, paréntesis.
para poder mandarle después, si digo f de 5 me dé 25, digamos, si fuera igual a x al cuadrado. Bueno, acá de forma similar tiene un nombre las funciones y un argumento que yo le paso para que trabaje. Le estoy pidiendo que pase de string, el to es a entero. Pasame de string entero, ¿qué cosa? Y lo que hay acá. Ahí tiene que haber un entero, porque si no va a reventar, digamos. Ahora, si quieren lo probamos o pruébenlo ustedes. Y entonces, ahora sí, con esta conversión de este lado hay un entero y de este lado hay un entero, cuando yo le ponga para ejecutar, ahora le voy a hacer clic en el play para ejecutar, y ahí me dio éxito, y ya comparto. Denme un minuto. Martín, tranquilo, ya comparto la pantalla. Y acá tengo mi ejecución. Voy a poner para acá para que ya que estamos de fondo tenemos el plan para ver si cumple nuestro plan. Le borro la frase y yo quiero mate. La publico y funciona. Eso ya no funcionaba de antes, digamos. Pero, ¿qué pasa si yo ahora le pongo el 20? Ping, toma, nos cambió. ¿Y qué pasa si le pongo 70? Ping, también cambió. Y ahora ustedes podrán decir rápidamente, tenemos un problema bastante grave, que nuestra frase, a donde le ponemos números muy grandes, se desparrama. Si yo agarro y le pongo 300, Vos seguramente va a perder. estás en carácter de malo, Gustavo, estás haciendo de malo. Lo que vos decías. Claro, yo Lo soy. que, Acá lo que él tenemos le un decía que usuario, tenés que fíjense. hacer programa para malos, ahora te pusiste en carácter de malo. Fíjense, en 300 se hizo tan grande que perdí. Le pongo 150 y ahí veo un pedazo, digamos. Bueno, acá el programa de todo esto no decía nada. Hasta acá hemos solucionado, o sea, como lo había planteado Jeremías, un programa que le pongamos una frase y un tamaño y me aparezca y pueda mostrar esa frase en ese tamaño, digamos, básicamente, y es lo que pasó. Tenemos sí el problema de que fuera de, no sé, 25, pongámosle, no, capaz que un poco más, hasta 50 nos está funcionando decentemente. Igual ahí ya se nos pierde un pedazo de la frase. Tendríamos que agrandar la ventana para para ver, igual así no lo vemos. Bueno, este es otro problema que tenemos y que podíamos ir, todavía no tenemos las herramientas, pero podríamos limitar el número que pueda poner el usuario en tamaño. Como en el caso del Word, que te sugiere hasta, creo que 72, igual vos podés poner 524, porque la parte esa de donde uno despliega en el Word es un TEDIT también y uno puede poner el número que uno quiera. E incluso puedo poner más pequeño, 5, por ejemplo, y puedo poner de tamaño 1. Pero también, como decía Darío recién, yo también podría poner Pepe. Yo soy el usuario y me dice tamaño, para mí el tamaño es Pepe, y publicar. Y entonces es donde revienta nuestro programa, porque eso no lo tenía previsto nuestro programa. Malo, malo, malo como la peste. Más malo que un usuario. Ahí tiene una frase para decir. Así que, ¿qué me dice? ¿Por qué lo hago? Es para que vean el error. Este es un error, Claudio les va a hablar más adelante, es un error en tiempo de ejecución. Yo estoy ejecutando, pasa algo y crashea el programa, se rompe
y deja de funcionar. En tiempo de ejecución, cuando yo lo estaba ejecutando, antes tuvimos un error de compilación previo a la ejecución. Acá ya estamos ejecutando, pasó algo y se rompió el programa. Pero me da la información, me dice, ha lanzado una excepción, que bueno, esto no importa, digamos, podríamos lo que se llama cachear, tomar ese error para evitar que se rompa el programa. A estos errores se les llaman excepciones acá, pero lo importante es la segunda línea. Esperen que con el dibujo elegí una línea porque si no voy a hacer cualquier desastre. Es esto que dice acá, que dice que Pepe es un entero inválido. O sea, obviamente nosotros ya lo sabíamos de antes, Pepe no es un número, y entonces es un entero inválido. Y entonces yo le puedo decir ahora que quiero terminar el programa, break, o quiero continuar. Si le pongo continuar, me vuelve a dar el error, podría abortar, digamos, y finalizar mi programa, o le doy OK y mi programa sigue activo. Y yo en vez de Pepe podría poner un tamaño 3,5. Entonces ahora que me publique una 3,5. Publicar. Lo volví a romper. Hoy estoy de usuario total. Y me vuelve a decir, si se fijan en esta segunda línea, dice 3,5 no es un entero válido. 3,5 no es un entero. Así que nuestro programa solo funciona si nuestro usuario pone un número. Eso, vayan poniendo el presente que estamos ahí terminando la clase. Pero si ponemos cualquier número, 15 funciona de maravilla. Bueno. Avancemos. Ya hicimos nuestra prueba. Un poquito de lo que aprendimos hoy. Tenemos esto que no lo habíamos mencionado porque no estaba demasiado claro, pero nosotros un programa siempre lo podemos pensar en entrada, proceso y salida. La entrada, en general, a cargo del usuario, aunque hay sistemas como cuando pongo la marcha atrás y el auto empieza a hacer un ruido, no porque está rota la caja, sino porque me estoy aproximando a algún objeto. Entonces, ahí no es un usuario, sino hay un sensor que le da la entrada al programa. Pero los programas que nosotros conocemos, por ejemplo, el WhatsApp, yo escribo algo, pongo enviar, y hay una salida en la ventana de lo que yo envié. Y en el medio hay un proceso que se le envió el mensaje al otro usuario, me puso a mí el mensaje en mi teléfono, chequea si ese, bueno, montones de cosas en el proceso es gigantesco, digamos, pero bueno, está lo del tilde, si quieren, podemos, algunas cosas que se aprecian. Y que después tienen una consecuencia en la salida, un tilde, dos tildes celestes, etc. Entonces hay una entrada, un proceso, una salida. Una entrada, frase y tamaño, un proceso, tomar esa frase, ponérsela a la etiqueta, tomar el tamaño, convertirlo, pasárselo al font size de la etiqueta. Todo eso fue parte del proceso. Y hubo una salida en pantalla, en la ventana, que hubo un cambio del tamaño. De eso se trata siempre, entrada, proceso y salida. Y uno en el plan, vamos a tener que empezar a definir cuál es la entrada esa. Es importante que uno la defina.
Después, una cosa que le dimos bastante bolilla es el tema de la asignación, que uno lo puede ver como un contenedor que pasa el contenido siempre de lo que está a la derecha a la parte izquierda, digamos, como si tuviéramos un balde que pasa su contenido a otro balde. El tema siempre que tenemos que tener en cuenta es que los dos baldes sean por lo menos parecidos. O que el contenido del balde que está a la izquierda, a la derecha, entre en el balde que está a la izquierda. Fíjense que nosotros intentamos poner un string, balde de la derecha con agua, en un balde que quería que solo soportaba números. Y entonces no funcionó, no nos compiló el programa ni siquiera. Entonces, en la asignación siempre hay que tener en cuenta esto para poder hacer la asignación. Esto es lo que yo les decía. Si tenemos una etiqueta que tiene string, hola, la imagen le pongo un 0, que es un número, y también puedo tener imagen.left o imagen.top, le puedo asignar porque en los dos lados hay enteros, digamos. Así que ahí no tendría problema. O sea, pueden ser en la asignación una propiedad o una variable que nosotros no usamos por ahora, y una constante, algo entre comillas, o un número, un string o un entero, y también podrían ser dos propiedades que le asignen como hicimos hoy, o también hoy además le agregamos una función. Y nosotros básicamente manejamos hasta ahora dos tipos de datos, el string y el entero. El string con comillas simples, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, y así distingue uno del otro. Después también hoy aparecieron las funciones de cambio, que yo puedo pasar de texto a string o de string a texto. La que vimos hoy fue de string a texto, y que es str to int. Cuando necesiten pasar de número, o sea, tienen un número y lo quieren mostrar en una etiqueta, para eso van a utilizar una que es al revés, int to str. Es bastante sencillo, se van a acostumbrar enseguida a esto, porque son muy fáciles, creo que son fáciles de recordar, y son las dos iguales. Después vamos a tener otra más, pero que es un poco distinto, pero bueno, son bastante similares. Entonces es A bastante veces, fácil de recordar. a veces pasa de que estamos probando y se nos chinga, en vez de poner int to string, string to int. Entonces, si les tiran algún error o algo, inviertan el orden, ponga string to int, y si no funciona ese int to string, porque generalmente a veces sin querer, o a veces estás muchas horas trabajando y ya estás quemado y le terminas agarrando en cuál es el pasaje. Sí, tal cual. Si no es una, es la otra. Y una recomendación final, que por favor traigan a las clases la guía leída. Los ejercicios, está bueno que si lo resuelven, muchísimo mejor, y van aportando, van tirando cosas como hicieron ya con el ejercicio resuelto. Y si no, mínimamente, nosotros esperamos que ustedes lean la guía. Lean la guía, lean los enunciados. Entonces no es la primera vez que escuchan el enunciado y no es la primera vez que pensaron ese enunciado. Más allá de una lectura rápida, siempre se nos va a empezar a ocurrir algo. No la solución definitiva, pero siempre algo en la cabeza se nos va a empezar a ocurrir. Entonces, puede que no lo hayan solucionado, pero con que lo hayan leído, a nosotros y a ustedes principalmente les va a reservir para avanzar. Y hasta aquí la clase de hoy.